Привет, дорогие друзья! Здесь мы говорим о русском и по-русски. Para empezar esta clase quiero anunciaros una cosa, que en descripción de este vídeo encontraréis un test para comprobar el nivel de ruso A2. Por si acaso, si alguien de vosotros ya tiene nivel más avanzado. Vale, en esta clase quiero hablar con vosotros cuántas palabras se necesita para poder conversar en ruso. Entonces vamos directamente al grano. Entonces, para poder construir un monólogo de 6-7 oraciones, para mantener un diálogo de 5-6 oraciones y para entender un texto fácil y simple, es necesario tener el vocabulario de 500 palabras. En una clase del idioma extranjero, normalmente una clase de 1 hora y media, por ejemplo, normalmente se introduce más o menos 10-15 palabras nuevas. Entonces, si tienes 2 clases a la semana, tardarás 25 semanas para conseguir el vocabulario de 500 palabras, o sea, 6-7 meses. Entonces, si tienes 2 clases a la semana para conseguir el vocabulario básico, pero ya que te permite un poquito conversar en ruso, te tardarás más o menos 6 meses. Un vocabulario óptimo para la conversación bastante agradable y bastante segura. Tu vocabulario tiene que contener 1200 palabras más o menos. Entonces, con 2 clases a la semana lo lograrás en 1 año y pico. Por ejemplo, este libro en general introduce 1400 palabras. Entonces vas a tardar para estudiar todo este libro más o menos 1 año y 2 meses. 1 año y 3 meses. Más o menos en el medio de este libro ya tendrás tu vocabulario de 500 palabras y ya podrás un poquito conversar en ruso. Es la conclusión que podemos sacar. Entonces, unas 5-6 meses estarás aquí por el medio, por ejemplo, y tendrás tu vocabulario de 500 palabras. Y ya puedes mantener cierto diálogo en ruso y entender un poquito lo que te dicen. Pero como os he dicho en otro video mío, que para aprender y hablar bastante bien, tienes que acabar nivel A1, o sea, por ejemplo, este libro o cualquier otro. Y al final de este libro tendrás tu vocabulario más o menos de 1200 palabras y ya puedes decir que yo hablo bastante bien y decirlo orgullosamente. Bueno, para hoy ya os he dicho todo lo que quería decir y en descripción de este vídeo encontraréis el test para comprobar el nivel A2, si quizás lo tenéis ya. Y nos vemos pronto. Пока-пока.